Dios me le bendiga, espero que todo esté muy bien. Bienvenidos a el Discipulado a Distancia de Congregación Cristiana Venga tu Reino. Estamos en nuestra clase número 3, que lleva por título Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es súper importantísimo recalcar que esta es la segunda parte de lo que venimos estudiando de la doctrina de la divinidad de Cristo. La primera clase ya como título Jesucristo es Dios, y esta va en una línea muy similar, pero enfocándonos en el título de Hijo de Dios. Entonces, dicho esto, vamos a ir desarrollando. Ya como ustedes saben, tienen para hacer sus preguntas, comentarios y enviar sus tareas el correo electrónico de cbtr.oficial@gmail.com, y por la página de Facebook de Congregación Cristiana Venga tu Reino nos pueden enviar sus tareas, sus preguntas y todas esas cositas. Dicho eso, recuerden también que, como ya es de costumbre, nosotros leemos primero todos los pasajes, los vamos analizando después y todo eso. Tenemos acá el día de hoy 5 versículos que vamos a estar leyendo y que tenemos acá en nuestra literatura de World Missionary Press. Son pasajes directos de la palabra, y vamos a ir leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y Colosenses 2:9 dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Juan 10:36, discúlpeme, me había confundido. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente lo cubrió, y aquí una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Mateo 17:5. Entonces tenemos acá diferentes pasajes. Todos estos pasajes ya están enfocados en Jesús como Hijo de Dios, un título muy estrecho con su divinidad, y vamos entonces a ir estudiando cada uno de estos pasajes y analizando. Entonces, antes de analizar esto, hay unos puntos que tenemos que recordar. Primero, tenemos un solo Dios. Segundo, Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. ¿Ok? Y esta es la doctrina bíblica de la Trinidad. Por si acaso, si me ven leyendo acá, es porque tengo las notitas aquí para que el video no dure 200 horas, porque si no se me va la olla. Punto 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. ¿Ok? Cada uno de ellos es Dios. Esto es importantísimo, porque entonces algunas personas dicen, no, Dios es como un huevo. El Padre es la cáscara, el Hijo es la yema y el Espíritu Santo es la clara. No. Esto no es así. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Comparten una misma esencia. ¿Ok? Pero ellos no son partes de algo. Eso es como el ejemplo del sol, que es muy usado, pero que también es imperfecto. Que entonces se dice que el sol, como estrella que está allá en el espacio, es el Padre. La imagen que nosotros vemos desde aquí en la Tierra, o sea, la pelotica brillante que si la vemos mucho nos quedamos ciegos, el Hijo, y el calorcito que nosotros sentimos y esa luz que alumbra todas las matas y el día y todo eso, el Espíritu Santo. Este ejemplo, por muy bien intencionado que sea, comete el mismo error. Dios no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos comparte la misma esencia, por lo cual el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
Punto número 4. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Esto es parecido al punto anterior, pero no igual. ¿Por qué? Existe una doctrina que es una herejía, que se llama unicitarismo o unitarismo, o por ahí va, por lo menos. La doctrina de solo Jesús es unicitaria, que dice que Jesús es Dios, lo cual está bien, pero dice que lo que pasa es que Dios se ha manifestado en el tiempo de diferentes formas. Esta también es la herejía del modalismo. O sea, que Dios tiene como modalidades. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se presentó como el Padre, pero ahora Él se presenta en el tiempo de los Evangelios como el Hijo, y hoy en día es presentado como el Espíritu Santo. Esto es una herejía. Esto no es así. Dios no es como una especie de persona que viene y dice, yo ahorita soy uno y ahorita soy otro. Algunos usan el ejemplo para afirmar esto, de que es como una persona que es un hombre, que es un papá y que es un hijo, por ejemplo. Con Dios no pasa lo mismo, ¿ok? Esto es una herejía, esto no está bien, esto no es apoyado por la Biblia. Y que haría que, por lo menos, si esto fuera así, entonces Jesús tendría que estar bien loco. Porque Jesús, entonces, si Jesús y el Padre son exactamente lo mismo, hablando de personas, entonces cuando Jesús oraba al Padre, se estaba orando a sí mismo. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba clamándose a sí mismo. Y cuando cuando se dice que el Padre envió a Jesús a morir en la cruz, o sea, Dios se mató a sí mismo. Si crees en el modalismo, tienes que, por ende, aceptar esto así, aunque quieras negarlo. Pero como nosotros somos modalistas, evidentemente entendemos que Dios es uno, que subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que fue el Padre quien envió al Hijo, y luego el Padre y el Hijo quien enviaron al Espíritu Santo, pero que el Padre no es el Hijo no es el Padre, y así sucesivamente. Y 5, no debemos asustarnos al encontrar cosas de Dios que no entendamos por completo, puesto que estamos hablando de un Dios infinito y completamente superior a nosotros en todo aspecto, por lo cual es que, Pastor Rando, yo no entiendo nadita de lo que usted está diciendo con respecto a esto, o sí lo entiendo, pero me parece un poco confuso ciertos aspectos como el de la Trinidad. Tranquilo. Esto es realmente razonable si tomamos en cuenta que Dios es infinito y que aparte de eso nos supera en todos aspectos. Entonces, que el hecho de que nosotros no podamos entender por completo, porque no es que no podamos entender aspectos de esto, pero que no podamos entender por completo ciertas cosas sobre Dios, no significa que estas cosas o no sean ciertas o que la Biblia pues no apunte a ellas, sino que hay cosas que pues tenemos que creer por fe. Sin embargo, yo puedo, y lo afirmo con toda tranquilidad, tenemos suficiente sustento para poder pues afirmar con toda tranquilidad que tenemos un Dios trino. Ahora, dicho todo esto, vamos a pasar a profundizar pues en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Bueno, primero que nada, Jesús no es Hijo de Dios de la misma forma o en el mismo sentido en que nosotros lo somos. Tampoco es Hijo de Dios de la misma forma en que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana, como vimos en la clase anterior, en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan y en el versículo 14 de ese mismo capítulo. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, como lo dice Lucas 1:35, que lo tenemos acá, que dice: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, por lo cual también los santos que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios.
En ese sentido, Jesús es hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, recuerden también que esto está en un contexto conectado con la humanidad de Jesús. Jesús como humano tuvo un inicio cuando nació, pero como Dios, como tal, como segunda persona de la Trinidad, como el Verbo de Dios, es eterno, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros leemos Juan 10:36, nos encontramos a Jesús cuestionando a un grupo de personas porque ellos decían que él blasfemaba al proclamarse como hijo de Dios. Y eso lo tenemos aquí, cuando dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque yo soy hijo de Dios. Esto es clave para entender cómo Jesús también se percibía, algo que vamos a ver también en próximas clases. Ahora, vamos a analizar el contexto. ¿Por qué las personas identificaban a Jesús o lo vieron como blasfemo por decir que él era el Hijo de Dios? Vamos a estudiar el contexto. El versículo 10:33 dice lo siguiente: le contestaron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por haber blasfemado, ya que tú, siendo un hombre como los demás, pretendes hacerte pasar por Dios. Así que evidentemente los contemporáneos de Jesús, los maestros de la ley, los israelitas, todos los demás, los fariseos, todos ellos no estaban escuchando cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios. No lo estaban escuchando como que él era creado de Dios o enviado de Dios. No, ellos claramente entendían lo que Jesús quería decir. Y por eso es que lo condenaban como blasfemo, porque decían, es que tú, siendo un hombre, pretendes hacerte pasar por Dios. Tú te estás haciendo igual a Dios, tú estás blasfemando. Evidentemente, si Jesucristo no fuera Dios, claramente fuera una blasfemia. Pero si Jesucristo es Dios, esto tiene todo el sentido del mundo que se identifique como tal. Entonces, esto deja claro que el título Hijo de Dios en este sentido no significa que fue creado por Dios, ni que procede de Dios en el sentido de creación, de producción o algo así, sino de que es la imagen perfecta del Dios invisible, por lo cual es Dios. ¿Okay? Dicho eso, y continuando con los pasajes que tenemos acá, podemos también encontrar una situación similar en el juicio de Jesús de parte de los líderes judíos. Porque Mateo 26:63 nos dice: pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó: en nombre de Dios vivo te exijo que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Al Señor se le exige aquí aclarar su identidad. Y en respuesta vemos en el versículo 64 lo que dice Jesús: tú lo has dicho. Y añadiré que más adelante verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Y aquí Jesús afirma ser el Hijo del Hombre, un título que se encuentra en una profecía de Daniel y que alude claramente a Dios. Cuando Daniel profetiza sobre el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Dios, es evidente. Y este es el título con el cual es identificado claramente nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, no como Hijo de Hombre en el sentido de que sea humano, aunque sí lo es, sino como en este contexto en específico la expresión Hijo de Hombre, el título Hijo de Hombre, hace referencia a divinidad, ¿ok? Porque es el mismo título que el profeta Daniel usó para referirse al Dios Altísimo. Entonces, bueno, es como para dejarlo ahí. Y esto se entiende clarísimo por la reacción de los fariseos y de los líderes. Porque ellos, cuando escucharon esa respuesta, inmediatamente los condenaron por blasfemia. Mateo 26, versículo 65 al 67 dice: al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testimonio? Ya han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos contestaron que merece la muerte. Si Jesús, al decir que él era el Hijo del Hombre, se hubiera referido a humanidad, evidentemente no hubiera tenido sentido que ellos dijeran que era un blasfemo. Pero como ellos entendían que él estaba haciendo referencias
al título de la profecía de Daniel, por lo cual se estaba haciendo igual al Dios Altísimo. Evidentemente, por eso ellos sentían esta enorme ira y decían pues que él era un blasfemo. En base a esto es interesante pensar que hay personas que realmente afirman que Jesús nunca dijo ser Dios. Y tal afirmación se derrumba a analizar el juicio de Jesús, a analizar la forma en cómo la gente reaccionaba a las cosas que Jesús decía, lo que el mismo Jesús decía sobre sí mismo, entre otras cosas. Jesús en numerosas ocasiones se identifica con títulos divinos. De hecho, en los 7 milagros de Juan, en los 7 yo soy, cuando él dice yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, todos esos yo sois son expresiones de divinidad, no de una divinidad inferior. Entonces, esto es altamente importante. Es curioso porque que las personas afirmen que Jesús nunca dijo ser Dios. Decir eso realmente muestra o que estamos ignorando el texto bíblico o que simplemente no lo conocemos. En cualquiera de los dos casos está mal. Y si conocemos estos pasajes y no llegamos a la conclusión obvia de que Jesucristo se estaba afirmando como Dios, realmente deberíamos revisar la forma en cómo interpretamos las Escrituras y en base a qué lo estamos interpretando. Entonces, porque la Biblia es clara. Ahora, un pasaje que deja súper claro también la divinidad de Cristo, pasaje que también leímos en la clase anterior, es Hebreo 1, capítulo 1, versículo del 2 al 3, y por lo menos me voy a enfocar en el versículo 3 que dice: el Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre, la imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Entonces aquí está súper mega claro que si el Hijo es la imagen perfecta del Padre, como nosotros mencionamos en la clase anterior, tiene que ser Dios. Si alguien te llega y te dice que Jesucristo no es Dios, sino que fue un enviado de Dios, un gran maestro, o de repente un Dios pequeño, tú podrías responderles con estas cosas y decirle: si Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, y el reflejo perfecto del Padre, Él tiene que ser perfectamente Dios también. De hecho, ¿qué entendemos nosotros por perfecto? Por perfecto es algo que está completo, o mejor todavía en Colosenses, plenitud. ¿Qué entendemos por plenitud cuando dice que en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Toda la plenitud. De hecho, si quitamos plenitud y decimos toda la deidad, ya todavía sí sería claro, pero decir la palabra plenitud lo deja claro. De plena forma, de forma perfecta, todo lo que Dios es está reflejado en Cristo. Cristo es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento ya claramente se predecía la divinidad del Señor Jesús. Cuando vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, lo vamos a leer en esta versión, que dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, trae el señorío encima de sus hombros, y tiene como nombre Consejero, Admirable, Héroe Divino, Padre Eterno, Príncipe Pacífico. Aquí en la Reina Valera dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A mí me molesta enormemente que por lo menos los testigos de Jehová mencionan, cuando analizan este pasaje, se enfocan solamente en el punto de Príncipe de Paz. De hecho, en su Biblia online de la traducción del Nuevo Mundo, y la que tienen en su página oficial, ellos tienen estos pasajes y tienen un esquema que define estos pasajes. Lo tremendo es que solamente se enfocan en el punto de Príncipe de Paz, ignorando que el mismo Isaías dice Dios fuerte, Padre eterno, admirable, y estos otros nombres que evidentemente hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que la Biblia
desde antes del Nuevo Testamento ya apuntaba claramente a que Jesucristo es Dios. Y esto nos ayuda muchísimo a entender también el título de Hijo de Dios. Ahora, ya casi acercándonos al final, tenemos pues los pasajes de 1 de Juan 4:15 y Mateo 17:5, que refuerzan esta idea de que Jesús no solo como representante del Padre, sino como Dios encarnado, tal como lo vemos en Colosenses 2:9. De hecho, 1 de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Evidentemente porque Jesucristo también es Dios. Entonces, pero por el otro lado, cuando vemos Mateo 17:15, dice: mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento a él oíd. Es curioso que a Jesús se le condena por blasfemia, y sin embargo Dios audiblemente, hablando del Dios Padre, audiblemente identifica a Cristo como su Hijo, y a su vez al identificarlo como su Hijo también lo identifica como Dios. De hecho, no solamente lo hace el Padre, lo hace el Espíritu Santo al posarse sobre él como paloma. Entonces, esto es realmente útil. Y ya para terminar, hay que aclarar que existe una subordinación dentro de la Trinidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo es enviado por el Padre. Esta jerarquía económica o relacional no niega ni disminuye la divinidad de ninguna de las personas, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino que simplemente es algo que nos muestra que nuestras mentes finitas no pueden comprender todo acerca de Dios, pero también nos revela cómo Dios se ha pues presentado en las Escrituras. Por ejemplo, nosotros vemos esta subordinación con relación al Hijo en los pasajes de Lucas 22:42, Juan capítulo 5:36, Juan 20:21, 1 de Juan 4:14, y en cuanto al Espíritu lo vemos en Juan 14:16, 14:26, 15:26, 16:7 y especialmente Juan 16:13 al 14, que es donde se habla de cuando Jesús habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Ya como último versículo, déjenme ubicar acá un momentico, Mateo 28. Déjenme un segundito. A ver. Mateo 28, 19. Por último, creo que es muy bueno para que veamos cómo la Trinidad está clara en la Biblia, que el versículo 19 en la Gran Comisión, en el capítulo 28 de Mateo, dice: vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no se dice bautícelos en los nombres del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice el nombre. Digo, dice Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es porque hay un solo Dios. Y este Dios, como ya vimos, subsiste en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, con esto llegamos hasta el final de esta clase sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden que sus dudas pueden dejarlas tanto por el correo como por la página de Facebook de la Congregación Cristiana de Tu Reino. Y como tarea tenemos, número 1, en base a todo lo que hemos estudiado, explica qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Número 2, ¿cómo responderías a alguien que afirma que Jesús nunca dijo ser Dios? Y número 3, que exista subordinación en la Trinidad, ¿significa que Jesús es inferior al Padre? Estas son las tareas para esta clase y nos vemos la próxima. Adiós.